Hoy tenemos una reflexión y Dios, como siempre, nos sorprende porque mientras cantaba la canción veía lo cercana que está a lo que hoy vamos a reflexionar en la palabra. Y el título de nuestra reflexión del día de hoy es el reposo de un corazón firme. El reposo de un corazón firme. Y algo mencionamos en el viernes de clamor que tuvimos la semana pasada en cuanto al llamado que nos hace nuestro Señor a tener un corazón firme. Y vamos a mirar diferentes escrituras, pero de entrada quiero que nos sintonicemos con esta realidad. Y es que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio para que el hombre, el ser humano, pudiese conocer el reposo de Dios, el reposo divino, el verdadero reposo. Y me es necesario entonces puntualizar el significado real de esa palabra. Sé que algunos lo conocen, otros no tanto. Pero a la luz de las escrituras, el reposo es mucho más que un descanso. El reposo es mucho más que cesar actividades. La palabra de Dios dice que el Señor, el Creador, hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿En cuántos días? Y en el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó. Reposó de sus obras. Y ese es un pasaje que de entrada nos está enseñando que el reposo es mucho más que descanso. ¿Por qué es mucho más que descanso? Porque nuestro Dios, y lo dice la Biblia, no se cansa. Dios no se cansa. Dios no suda. De hecho, nosotros tenemos un Dios que no conoce la fatiga. Entonces, cuando la Biblia dice que reposó, si Él reposó, tiene que tener un significado más profundo. Porque no es que, ay, qué cansancio haber hecho los cielos, la tierra, este hombre me dejó agotado. No. El reposo nos habla de plenitud, nos habla de satisfacción. Y claro que el Creador reposó, y dice la Biblia, de sus obras. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y hizo esto y fue bueno. Y fue bueno. Y al séptimo día reposó. Disfrutó de la plenitud de aquello bueno que creó. Luego entonces, cuando la Biblia nos habla de reposo, nos está hablando de un significado diferente. Y luego de venir durante todos estos 2 años y especialmente en este año tan centrados en el tema del corazón, en el tema de trabajar lo profundo del corazón, de poder renunciar y tener por pérdida todo aquello que antes nos era ganancia para poder ganar a Cristo. Es decir, no dejar en el corazón nada que compita con nuestro Señor, porque Él no tiene rival. Él no tiene rival. Y por cuanto no tiene rival, el creyente siempre vivirá
en ese fluir, en esa dirección de consagración completa del corazón. Dios siempre destruirá cualquier ídolo de sus hijos. Siempre. Él no tiene rival. A todos los destruye. A todos les quita la cabeza. A todos los hace miga. Y por eso son nuestros procesos. Vamos viviendo procesos. Y todo tiene que ver con nuestro corazón. Y bueno, me ha hecho reflexionar mucho el entender que la voluntad del Señor es que en estos tiempos que son tan difíciles, en tantos sentidos, porque aun cuando pasamos momentos en que nuestras luchas se hacen un poco menos fuertes, hay momentos incluso en los que podemos decir, todo está en calma, gloria al Señor. Los tiempos son difíciles. Es decir, somos un rebaño, el pueblo de Dios va avanzando y hay relevos. Y a veces estamos en el frente de batalla unos y luego Dios se los pone a reposar y pasa a otros y otros quedan por la mitad y vuelven. Y esto es dinámico, ¿no? Somos vivos, somos un cuerpo vivo que va avanzando en el calendario profético y va avanzando en la voluntad de Dios. Y va avanzando en medio de unos tiempos difíciles que cada vez serán días más malos porque estamos en los últimos tiempos. Y aunque nosotros en medio de ese andar tengamos temporadas de calma o temporadas de tormenta, la realidad es que son tiempos difíciles, en donde, ahorita lo estábamos hablando, se acortó el tiempo, las horas, eso hace que luchemos con el cansancio todo el tiempo. Y he escuchado a una persona también decir, oiga, yo soy la única que lo siento, o sea, llega el domingo, pestañeo y llegó el otro domingo, y le digo, no eres el único que lo siente, por lo menos ya somos dos. Y es sin descanso en ese sentido, ¿no? Pero es que el creyente tiene que entender que aún estando en estos tiempos, nosotros tenemos, por la misericordia de Dios, estamos habilitados, tenemos la facultad, estamos facultados de tener reposo en medio de estos tiempos. Sea que estemos en el frente de batalla o estemos más corriditos. Nosotros tenemos la facultad, Cristo pagó el precio de que estos tiempos malos los vivamos en reposo. Los vivamos con el convencimiento de que nuestro Dios pagó el precio de la plenitud y que nos entregó conjuntamente con la salvación la victoria. Porque en Cristo ya nosotros somos salvos, sanos, victoriosos. Esta reflexión me llevó a Hebreos. El Espíritu Santo me recordó que en esta palabra nosotros podemos confirmar la verdad del reposo para el pueblo de Dios. No sé si estés viviendo situaciones turbulentas en tu vida. No sé si vivas con temor a que situaciones turbulentas se levanten. Pero hay una verdad en la Biblia. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo que no depende de las circunstancias. Y por favor, abre tu Biblia en Hebreos 3. Vamos a leer desde el versículo... Lo vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 1 del capítulo 4. Mientras lo buscan, voy a saludar a las amadas y amados que nos están
acompañando. Bendita seas, Pía. Marta, también Martica, te bendecimos. Olguita, Carol, Mercedes, Jova. ¡Ay! Solo mujeres, no puede ser. ¿Hay algún varón? Dios les bendiga, hijas. Realmente, para ustedes también es esta palabra. ¿La tienen? Voy entonces a leer. Hebreos 3, del 6 al capítulo 4, versículo 1. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres su voz, hoy no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y quiénes estuvo con él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto es uno de esos pasajes que le vuelan a uno los sesos. Hebreos tiene esa propiedad de tener tantos apartes en los que nosotros necesitamos meditar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ir por toda la Biblia para aterrizar la verdad que se nos está explicando. Y es que en este libro se hace un llamado al reconocimiento de la supremacía de Cristo y a su suficiencia. La suficiencia. Cristo es suficiente. Y el reposo que tenemos en Él es una manifestación de su suficiencia. Entonces, ¿cómo se llama el título de la reflexión de hoy? El reposo de un corazón firme. El reposo de un corazón firme. ¿Cuál es el reposo de un corazón firme? Cristo. Nosotros como creyentes, lamentablemente, el versículo 1 del capítulo 4 lo deja ver. Porque si bien se cita el Salmo 95, cuando se habla de lo que sucedió con Israel, de me provocaron a ira, murieron en el desierto, juré en mi ira que no entrarían en el reposo, es decir, en Canaán. Este pasaje está siendo citado en el Nuevo Testamento y está siendo aplicado en el Espíritu para el cristiano.
Y en el versículo 1 se dice muy claramente, temamos, tengamos temor reverencial, es decir, estemos atentos, alerta, no sea que, habiendo ya reposo, porque ellos no entraron en Canaán y murieron en el desierto, ellos sí no entraron, ellos sí no conocieron el reposo. Pero dice, temamos, porque nosotros siendo creyentes, puede pasar que aún habiendo entrado, pareciera que no lo hubiéramos alcanzado. Eso es más peligroso. ¿No le parece? Por lo menos los otros no tuvieron el reposo porque no entraron. Mire, por eso es que Hebreos es tan fuerte. Porque Hebreo nos dice es que nosotros vivimos en el cumplimiento de la promesa, en el cumplimiento del reposo. Hay una responsabilidad superior. Por eso, cuando nos habla de los héroes de la fe y nos dice, ellos vivieron, creyeron y aún algunos murieron sin haber alcanzado, pero murieron como héroes. Ahora dígame nosotros que la promesa se cumplió. Entonces, cuando leemos este pasaje íntegramente, tomando el Salmo 95, pasando por el Salmo 108, léaselos. Es tan enfático, está tan relacionado el reposo, el disfrute del reposo con el corazón del hombre. Mire, nomás así rapidito, cuando leímos el pasaje, en el versículo 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones. En el versículo 10b dice, siempre andan vagando en su corazón. En el versículo 12 dice, no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad. En el versículo 15 vuelve y dice, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué impide que el cristiano entre en el reposo de Cristo? Muchas, pero la podemos resumir en una. El doble ánimo de su corazón. El doble ánimo de su corazón. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros frente a una misma realidad, cuando estamos en la batalla, nos movemos con doble ánimo. Por eso es que muchas veces preguntamos, ¿cómo estás? Y respondemos, hoy ha sido un buen día. Hoy estoy un poco mejor. Pero preguntamos 3, 4, 5 días después y decimos, no, o sea, por el suelo, mal. ¿El reposo cambió? ¿Hubo reposo para un día y para el otro no? No. El reposo se ha cumplido. El reposo es Cristo. El doble ánimo de nuestro corazón es el que hace que frente a una misma circunstancia un día estemos fortalecidos y al otro día estemos por el piso. Ahora, qué interesante es indagar respecto a lo que hace que nuestro corazón tenga doble ánimo. Porque ya sabemos por Santiago claramente que la consecuencia del doble ánimo del corazón es la inconstancia. La inconstancia en nuestros caminos. Y esa inconstancia, también lo sabemos por Santiago, produce que no alcancemos nada, que no veamos el cumplimiento de la promesa. Tremendo, tremendo, porque el cristiano, por cuanto ya tiene el reposo en Cristo, para alcanzar la promesa, tiene que permanecer en el reposo.
el cristiano no puede esperar alcanzar la promesa para reposar. Es que el reposo no es la promesa. Por eso es que no funciona así. Por eso es que dicen, yo alcanzo la promesa y ahí voy a descansar. No funciona así. Porque el reposo tuyo no es la promesa, el reposo tuyo es Cristo. Y para completar, para que puedas ser constante y avanzar, se requiere que vivas en reposo. Por eso esto de tener intimidad con el Señor, esto de dejar de tener una relación de bombero con el Señor, es un requisito, como diría un abogado, sine qua non, sustancial. Sin eso, sustancial, es sustancia. Sin eso no se podrá alcanzar. No es forma, es sustancia. Quiere que se lo muestre, como el Señor me lo mostró. En el versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Lo había leído tantas veces, pero en estos últimos días, esa palabra vagando, me resonó. Cuando nosotros nos dedicamos a vagar en nuestro corazón, cuando digo vagar quiere decir andar en las sendas de nuestro corazón, a decirlo de alguna manera, priorizar lo que siente nuestro corazón. A eso se refiere vagar. Siempre estaba vagando. ¿Cómo me siento? ¿Cómo esto me gusta? Esto no me gusta. Esto me dolió. Esto me alegró. Cuando el cristiano se dedica exclusivamente a vagar en su corazón, la Biblia dice, no conocerá mi camino. Porque lo dice, este pueblo se la pasaba vagando en su corazón y no conoció mis caminos. Se hace tan fuerte la voz de cada uno cuando la prioridad es vagar en el corazón que no se puede oír la voz de Dios. Y por cuanto no se puede oír la voz de Dios, no se puede conocer la instrucción, el camino, el sendero. Me llamó mucho la atención eso. Porque pienso cuando entramos a la presencia, cuando tenemos nuestros tiempos de intimidad, que yo espero usted tenga tiempo de intimidad con el Señor, porque este tiempo que estamos teniendo aquí es maravilloso, pero no cuenta. No cuenta para la intimidad. Intimidad es intimidad. Pero cuando nosotros queremos estar en la intimidad, Dios no se quiere valer de la voz del pastor. Dios quiere que usted escuche su voz. Y para que usted y yo podamos escuchar su voz, vamos a tener que dejar de vagar en nuestro corazón. Vamos a tener que dejar de escuchar la gritería que tiene nuestro corazón. Nunca nuestros propios caminos nos llevarán al reposo. Porque el corazón del hombre es engañoso, es perverso. Y cuando uno dice, ay no, esa persona tiene un corazón lindo, esa persona no es mala, sí, pero aún el que tenga el corazón lindo tiene que estar alerta. Porque la Biblia nos previene en cuanto al sentir carnal del hombre. Y cómo nosotros podemos tener un corazón nuevo, limpio, sano, en Cristo. Un corazón como el de Él. Pero el de nosotros,
Hay que mantenerlo a raya, sometido a ese corazón nuevo que tenemos en Cristo Jesús. Porque el camino del de nosotros no nos va a llevar a reposo. No nos va a llevar a plenitud, no nos va a llevar a ese descanso. Ahora, no han conocido mis caminos, se la pasaron vagando en su corazón y eso les impidió conocer mi camino. Por eso el versículo 11 dice, por tanto juré, mira, no entrará. Pues claro, porque el camino que nos lleva al reposo es el de Dios. Y si no lo conocemos, pues ¿cómo vamos a entrar? Pero mire qué tremendo. El versículo 12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es tremendo porque cuando nosotros vagamos en nuestro propio corazón y nos negamos a oír la voz de Dios, la fe viene por la palabra de Dios. Luego entonces, cuando nosotros no logramos dejar de vagar en nuestras palpitaciones y escuchar, lo que vamos a producir es incredulidad. De nuestro corazón no va a salir fe. ¿Estás conmigo? Hay cosas que Dios le revela a uno que yo creo que me podría pasar los 3 meses que faltan del año, se los digo sinceramente, pensando en esto. Pensando cómo dedicarme a vagar en mi corazón no va a producir cosas diferentes, sino incredulidad, porque seré engañada. Dice el engaño del pecado, ¿recuerdan? Claro, mi corazón me va a engañar. Y la incredulidad va a tomar lugar. Y entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces las promesas se alcanzan por fe. Y entonces, todo lo que tengo, que ya lo tengo, no podré disfrutarlo. ¿Por qué? Porque no creo tenerlo, aunque lo tengo. El reposo del corazón firme. El corazón firme es aquel corazón que está dispuesto, humillado, postrado a escuchar la voz de Dios. El corazón firme es aquello que el que escucha la voz de Dios y la obedece por encima de sus caminos. Sus caminos son doble ánimo, pero el camino de Dios es firme. Es sí y es amén. El corazón firme es aquel que dice, hoy no quiero servir, hoy lo hago más temprano. ¿Usted sabe lo que le hablo? El corazón firme es ese que dice, hoy no quiero orar, hoy entonces me encierro. ¿Hasta qué? Ese es el corazón firme. El que disfruta del poder que Dios nos ha dado de acallar para escuchar y para obedecer. El corazón firme es aquel que dice, tengo este pensamiento rebelde, ahora más me someto.
Bueno, yo a veces me pregunto, ¿el pueblo de Dios en qué momento cree que los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, los profetas no tienen estas luchas? También tenemos que batallar para vivir firmes, para permanecer. De alguna forma creen que es que hay una unción especial que hace que no haya lucha. Entonces, ay, ora, ay, es que tú sí oras. Ay, es que tú oras lindo. Ay, es que no. O sea, yo oro, pero es que cuando tú oras es muy lindo. ¿En qué momento es que no nos damos cuenta que estos son conquistas? Claro que es llamado de Dios, claro que es don de Dios, claro que es regalo de Dios el que seamos llamados a esto, a lo otro, pero eso no nos rebaja la lucha. Creo que de hecho nos hace más responsables. El pastor se tiene que someter a la autoridad que Dios haya puesto sobre él. Y también en ello debe acallar, debe dejar de vagar en su corazón. Quiero terminar con esto. La Biblia dice en versículo 18 del capítulo 3, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El Señor le dijo, a los que desobedecieron, no entrarán en mi reposo. Antiguo Testamento. ¿A quién dijo? Es una pregunta retórica. Pues ¿a quién les dijo que no entraran a su reposo? Pues aquellos que desobedecieron, no fue aquellos que desobedecieron. Pero ¿saben? Nosotros hemos vivido una época en la que la palabra de Dios ha pretendido ser falseada. Y hablo en medio de las congregaciones, en donde se pretende que siendo desobedientes estemos en el reposo. Y se ve casi como que una falta de misericordia. Que el pastor o que los líderes o que aquel que es intercesor no ore para que entre en reposo aquel que está en desobediencia. ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es? ¿Tú quieres tu propio reposo? Entra en obediencia. La plenitud la alcanzamos no porque nosotros la hayamos pagado con obediencia. Cristo la pagó. Está ahí. Pero es que Él es santo. Y para que nosotros podamos fluir y encontrarnos con Él, necesitamos estar en su camino. ¿Me estoy dando a entender? Creo que nosotros somos mucho más descarados que esta gente. Porque nosotros tenemos vida por la misericordia. Entonces queremos tener la bendición a nuestra manera. Quiero decirte algo. No sea que ya habiendo entrado en el reposo parezca que no lo hayas alcanzado, dice la Biblia. No sea que por estar en desobediencia parezca que no lo hemos alcanzado, cuando ya lo tenemos. Tenemos que dejar de vagar en nuestro corazón, escuchar la voz de Dios
obedecerle y entrar en su reposo. Así funciona. Padre, yo te quiero dar gracias por la palabra que hoy nos has dado. Gracias porque yo sé que tú nos estás mostrando aquellas áreas en las que no podemos reposar. Aquellas áreas en las que vivimos angustia, que hace tantos años incluso no encontramos plenitud, no encontramos descanso. Señor, tú conoces que hemos atribuido esto a todo lo externo. Hemos atribuido esto a las circunstancias, a la economía, al trato de la otra persona. Y no hemos sido sinceros. Señor, ayúdanos. Tú ya pagaste ese reposo, esa facultad de estar plenos, con poco o con mucho. Esa habilidad de tener gozo en la soledad y en la compañía. Señor, en la traición y en la lealtad. Tú eres suficiente para darnos la plenitud. Gracias porque sabemos que tú nos estás enviando esta palabra porque anhelas que disfrutemos de ese reposo. Danos conjuntamente, Señor, con esta palabra la revelación de aquello en lo que no hemos obedecido. Señor, perdónanos por esa adicción tan humanista, tan hedonista, de vagar y vagar en nuestro propio corazón. En lo que está, en lo que queremos, en lo que soñamos, en lo que aspiramos. Perdónanos, Señor, no nos ha conducido sino a incredulidad de tus promesas. Muéstranos, Señor. Muéstranos las promesas que hemos hecho a un lado porque hemos elegido vagar. Y hoy te suplicamos que escojamos bien. Te suplicamos que nos asistas con el poder de tu Espíritu para parar de vagar y escuchar tu voz y conocer ese camino alto, diferente, maravilloso que tú preparaste. Allí donde sin que haya perfección, hay plenitud. Señor, ayúdanos a entender que no necesitamos que nuestra vida sobre la tierra sea a nuestros ojos terrenales perfecta. Que lo que necesitamos es conocer tu plenitud. Y que esa solo está en tu camino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos dos anuncios maravillosos el día de hoy. El primero es que el sábado 21 de septiembre tenemos nuestra reunión de la esposa que ora, nuestra reunión virtual por Meet, ¿cierto? Sí, tenemos a las 3 de la tarde a nuestra hermosa Giovanna Victoria, que va a ser usada por el Señor para mostrarnos, para ministrar lo que ha recibido de parte de Él en cuanto al diseño divino del matrimonio. Esto va a estar poderoso. Y también estamos con la organización del Retiro de Parejas, que será 5 y 6 de octubre. Yo le pido que muy juiciosa, me escriba hoy mismo por acá, por el interno, por mi WhatsApp,
que se inscribe a este retiro porque estamos coordinando todo, ya que incluye una noche en hotel, una noche de pareja, una cena romántica. Entonces estamos cuadrando todas las cosas y con su previa reserva podemos entonces comenzar a concretar detalles que tenemos pendientes. Dios les bendiga. Sabemos que lo que hemos recibido hoy nos llevará a otro nivel. Yo en el nombre de Cristo recibo para mí y declaro que usted está incluido en esa bendición. La capacidad, la sabiduría para no caer en la trampa de ser una vaga, un vago de mi corazón, sino a ser un efectivo caminante firme del sendero de Dios para mi vida. Recíbalo y en esa área que usted sabe, allí también hay plenitud, gozo, paz, victoria, porque fue pagada en la cruz del Calvario. Amén.